Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 por el aire de AM 1220, Ecomedios y redes sociales, llegando a todos lados como nos tienen acostumbrados hoy aquí en este medio y tan visitado también. Bueno, hoy nos acompaña Carlos Salinas, presidente de Galdas. Lo tenemos ya en la conducción al doctor Jorge Neyre, médico intensivista y presidente del Colegio Médico, de la Academia Nacional de Medicina. Nos está faltando Miguel Secchi, el presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, pero en cualquier momento se va a conectar. Así que Jorge, buenas tardes, bienvenido y es tuyo el programa. Bueno, muchas gracias Horacio, como siempre, por tu colaboración y, y la presentación. Bueno, Carlitos, muchas gracias por estar acá. Vos sabés que siempre sos bienvenido en esta reunión. Y entró Miguel. ¿Qué haces, Miguel? Hola Miguel, ¿cómo te va? ¿Qué decís, Carlos? Discúlpeme, una pequeña problema tecnológico. Ustedes saben de mis habilidades Sí. limitadas en este tema. Bueno, No, estábamos hablando con Carlos, que la verdad que es un placer porque vamos a tocar un tema que tiene una actualidad muy grande, digamos, y creo que pocas personas saben tanto de seguros como vos, así que muchísimas gracias por estar acá y por asesorarnos. Este es un país de sorpresas, ¿no? Porque en realidad siempre hay alguna cosa nueva, siempre hay alguna cosa nueva, y la gimnasia de Argentina es cómo me acomodo a estas cosas nuevas de golpe, ¿no? Como, no es que es una cosa que fue pensada, que fue discutida, consensuada y hablada entre todos los sectores, sino que ¡pum! Aparece una cosa y dice, toma, agarrala vos, ¿no? Entonces Sí, agarrala sí, vos, sí. dámela a mí. Y a mí me Sí, parece que sí. no, me estaba riendo, pero la verdad que arrancaste muy bien con eso. Pero es así, nosotros, vos sabés que yo siempre digo, nosotros tenemos un país que es bárbaro. A mí me encanta vivir en Argentina como país, con la gente. Tengo muchos amigos, tengo gente que trabaja bárbaro, pero tenemos un gran desorden en todo. En todo hay un gran desorden, ¿no? Todo es como, bueno, se hace lo que se puede, a mí me parece que es así, como que la gente tiene que estar continuamente adaptándose a la cosa, ¿no? Ya Sí, sí, estoy leyendo mucho a Spinoza ahora, que el filósofo, viste, que fue tan discutido y qué sé yo, y Spinoza siempre dice que la escritura, las escrituras, el Antiguo Testamento, que está también en el Talmud, es una cosa que hay que vivir interpretando, ¿no? Que es como que es una letra, es una palabra, pero que no es una palabra fija, sino que es una palabra que da a numerosas interpretaciones y está bien que así sea, digamos, esa es la metodología del Talmud, incluso hasta de la Cábala, la reinterpretación de la escritura permanente. Nosotros sí. vivimos reinterpretando cosas que nos van apareciendo de golpe. No es la misma que nosotros reinterpretamos para decir, bueno, yo tengo esto, ya pensamos la vez pasada de esta forma, bueno, ¿les parece que pensemos de esta otra? Sino acá es tirar ideas, ¿viste? Acá es como un gran brainstorming que voy a decir, bueno, agarremos esta, a ver qué pasa con esta. Sí, Bueno, sí, 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 y en así esta, perdón, es. ¿eh? perdón. ¿Puedo agregar algo? Obviamente, ¿cómo no? No, Jorge, porque entré un minuto tarde, tenía una idea de cómo abrir el programa y que vos lo hiciste ahora en forma concreta y siempre virtuosa. Eh, Vos sabés que me diste pie con esto que decís de que aparece un tema, eh, y yo decía, si acá hubiese un confesionario científico político y lo transformamos esta reunión radial en una suerte de análisis de por qué aparece, justamente vos referís a una hipótesis de cambio. Entonces yo digo que eh, me pregunto a vos y después Carlos seguramente lo ampliará, si esto, y para ya ir al hueso, como se dice, si esto es algo sorpresivo, entre comillas, o es algo que
viene siendo evaluado y pensado hace tiempo. No cambia la cosa, Jorge, porque en general es como vos decís, estamos tratando de atajar los penales como se puede. Pero en este tema que hoy nos convoca, por lo menos por ahí es una expresión de deseos mía, como hay severos problemas en la gestión y administración de salud, me parece que el tema la, de los cambios o agregados que ahora Carlos nos va a explicar en el tema en la administración del seguro, digamos, la gestión del sistema asegurador y reasegurador, yo lo tomé como algo, en este programa podemos hablar con conclusiones grupales o individuales, en este caso lo asumo netamente en forma individual, lo veo como una oportunidad de dar un debate, tanto puede ser en el sistema asegurador, que tanto no recorrimos ni conocemos en el programa, pero también para ver si en salud se mueven un poco las cosas. Utilizo términos directos, concretos. Creo que estamos en una inmovilidad importante, con un Estado que se está abriendo o provincializando la salud, y me pareció, ustedes me lo van a ratificar, que esta discusión, repito entre comillas, sobre nuevas o sobre novedades en la relación del seguro con la salud o las facultades que se otorgan a las compañías de seguro, de pronto es una oportunidad para tanto analizar lo que está sucediendo en salud o visibilizarlo más, y por ahí, con el tema del seguro, por eso el título del programa, encontramos una oportunidad de mejora. Siempre, por favor, y esto ustedes saben que es sincero en todo el grupo Medeos y en el foro, pensando en el paciente, en sus familiares y en el prestador individual que es el integrante del equipo de salud. Jorge, perdóname que te haya interrumpido, No, no, está muy pero bien, está muy bien. Y yo voy a tomar eso que vos decís, en realidad no me dedico a lo que dije porque lo sigo pensando, digamos, pero creo que nosotros vivimos de coyuntura en coyuntura, que no tenemos una cosa pensada. Distinto es que uno dice, bueno, en una situación de crisis, para los chinos la palabra crisis tiene dos símbolos, uno que significa peligro y otro que significa oportunidad. Claro, nosotros vivimos en peligro todo el tiempo, así que cualquier cosa es una oportunidad para cambiar. Pero lo que quiero decir es que esto no es una medida que se meditó y dijo y se estudió primero, y se hizo un estudio de campo, a ver cuál sería la aceptabilidad, sino que de pronto aparece una ley que es una resolución, una ley, ahora le digo exactamente el número, que después vamos a pedir a Carlos que nos explique específicamente, que es la resolución una 258, resolución de la superintendencia. 258 de 2026, que habilita la cobertura prestacional de seguros de salud, y de pronto aparece, digamos, una resolución. Es una resolución y no es una ley. La resolución es lo que hace un funcionario de nivel jerárquico de algún lugar, que puede ser el ministro, que puede ser un subsecretario, digamos, esas son las resoluciones o las disposiciones, ahí está el nivel. Lo que está por encima de las resoluciones son las leyes y los decretos reglamentarios, y en algunos casos el decreto cuando es un decreto de un DNU, digamos, un decreto de necesidad de urgencia. Pero en realidad, digamos, lo que yo quería comentar es que el tema es como si uno dijera, ¿y si vamos por acá? En lugar de decir, nos convendría ir por acá y analicemos por qué nos convendría. Bueno, esta es la pregunta concreta, Carlos. Esa resolución, digamos, que agrega, que permite, que hace que antes no se podía y qué cosas siguen sin poder, porque hablábamos con Miguel antes del programa y decía, a ver, si nosotros le decimos a la persona que paga, que tiene un alto costo de una prepaga, mira, además de que tenés que pagar el alto costo de la prepaga, que te cobran que tenés que pagar el 60% del medicamento y que te van a cobrar un copago cada vez que haces alguna cosa,
ahora además te convendría tener un seguro que te cubra los riesgos que la prepaga te puede no llegar a dar. Y entonces decís, bueno, pero a mí me están cargando el saco, ¿no? Entonces me decís, bueno, y si le decimos al prestador que en realidad tenga un seguro para los medicamentos de y las prestaciones de alto precio, y que en realidad eso le permita, digamos, poder hacerlo con tranquilidad hacia sus prestadores o el financiador. Bueno, no sé, me parece que estas son las cosas que yo creo que tenemos que empezar a abordar y que a uno le hubiera gustado que hubiera empezado por ahí, ¿no? Y la pregunta concreta, Carlos, es para que vos, que sabés tanto de este tema, nos digas qué significa esta resolución, qué aporta, qué no aporta, y cuál es tu objetivo, cuál sería tu visión de implementación en el corto, mediano y largo plazo. Si vos te dijeras, mire doctor, yo le doy toda la posibilidad para que usted haga todos los seguros de salud de todo el mundo, de todos los seguros, ¿cómo empezarías? Bueno, primero que nada, agarrándome de esas transformaciones que decís, Jorge, que son verdaderamente así. Hace poquito leí algo que no sé si lo hablamos cuando me reuní contigo, que decía que en la actualidad nos acostamos como expertos y nos despertamos como novatos, ¿sí? Claro, Porque son tremendos los cambios que tiene, ya sea por la inteligencia artificial y en nuestro caso por nuestra forma cultural argentina, ¿no? De te transformar voy a las contar cosas. algo que el otro día de Walter Benjamin que decía sobre el progreso, ¿no? Dice, el problema del progreso es que el pasado todavía no se fue y el futuro no termina de llegar. Y es Bueno, en cierto, esto es muy cierto y nos está pasando. Lo que habría que yo lo hablo mucho con Miguel, lo que habría que ver de dónde parte todo esto, ¿no? Para no confundirnos, porque en realidad yo coincido mucho con tu presentación sobre el tema y hasta creo que en algún programa anterior yo dije que casi que no estamos cambiando nada, absolutamente nada, sino que estamos reformando cosas, nada más partes. Esto parte de una idea de regular cuestiones que podrían haberse hecho en silencio, podrían haberse hecho más orgánicamente si hubiesen sido planeadas con antelación, cosa que yo coincido que no fueron planeadas con antelación, sino que son necesidades del momento, como hemos pasado diferentes casos. Yo en mis 43 años de seguros nunca he visto algo que se haya planificado con antelación, sino que era la necesidad del gobierno de turno o de la economía de turno o de la sociedad de turno, pero no estaba planificado estratégicamente, sino hubiésemos tenido otro resultado final, ¿no? Entonces, creo que acá está pasando exactamente lo mismo, con la diferencia que se relaciona con una cuestión principal del gobierno, que es el cómo bajar el gasto. ¿Cómo bajarlo en qué? En todo, en lo que se me cruce por todo. adelante, aunque no me corresponda. Y aunque salgamos un minuto de seguro y salud, es un poco lo que todo el mundo vio públicamente en el tema de los prácticos del Río de la Plata y Absolutamente. el Claro, pilotaje, ¿sí? lo que O te iba a sea, decir. bajo un gasto que ni siquiera es mío. Soy un genio, ¿no? Porque Claro, como gobierno me meto en un gasto que no es mío. En este caso estamos en un gasto que podría decir que es mío, entonces lo intento. Hoy va a haber una reunión después de un mes y medio de confusiones y de diálogos y de opiniones de abogados y especialistas. Hoy va a haber una reunión en el auditorio del Sanatorio Güemes donde va a hablar el superintendente hoy a las 6 de la tarde, el superintendente de seguros, para tratar de comentar algo sobre la resolución, pero sin spoilearlo, simplemente lo que voy a hacer es comentar lo que sucedió. Y esto es importante tenerlo en cuenta para no confundir que esto es básicamente un cambio en un tema de seguros. No tiene absolutamente nada que ver con las normas del sistema de salud, ni el claro. Ministerio de Salud, ni nada que se parezca, ni el PMO, ni nada que se nos pueda ocurrir dentro del ámbito de quienes nos están escuchando, que son, me parece que el 99,9 son del sistema de salud. Claro. Entonces, esto es un tema de seguros, o sea, me habilitan como compañía de seguros en la medida que yo venda seguros de salud, que ahora voy a explicar un minuto rápidamente eso, me habilitan ahora a contratar una prestación, ¿sí?
Y esa prestación, en el único lugar que está, es en el sistema de salud controlado y supervisado por el superintendente de servicios de salud. Esta es la habilitación. Que me habiliten no dice que es obligatorio, dice que es opcional, lo cual yo sigo haciendo lo mismo que hacía. La diferencia es que ahora opcionalmente puedo recomendar una cartilla o hacer un contrato con alguien. Tengo que hacer un contrato, acá viene un tema puntual, ¿tengo que hacer un contrato por todo? No, no tengo que hacer un contrato por todo. Solo haré un contrato por las prestaciones que tengo dentro de mi plan de seguros de salud. ¿Qué es un plan de seguros de salud? Un plan de seguros de salud es algo que yo presento en superintendencia, que digo que voy a cubrir X riesgos, nada más, con X exclusiones, con diferentes cláusulas, como cualquier otro seguro, como un seguro de auto, como un seguro de una casa, como lo que sea. La superintendencia de seguros lo autoriza, que acá después voy a aclarar algo sobre esto, porque el presidente hace 2 semanas habló de esto, lo autoriza y una vez que lo autoriza, yo voy a trabajar sobre ese plan. Entonces, ¿qué me agrega esto? Me agrega la posibilidad que no estaba permitida dentro del Reglamento General de la Actividad Aseguradora, porque se había anulado a principios de la década del 90, cuando empiezan a crecer fuertemente las prepagas y toda la institución que conocemos hoy en el sistema de salud. Entonces ahí me dicen, Reglamento General de Actividad Aseguradora, usted no puede dar servicios prestacionales, solamente puede ofrecer seguros indemnizatorios, ¿sí? Bueno, hoy me vuelven otra vez a ese momento, o sea, hace 40 años atrás, me vuelven a traer ese momento por las circunstancias especiales que la misma resolución comenta, la situación del momento, porque esto tiene considerandos internos dentro de la resolución que por supuesto no están escritos ahí públicamente, en que hacen ver que el sistema prestacional de salud actualmente tiene bajas, tiene situaciones que están ocurriendo por la baja de la relación de dependencia y todo lo que sabemos que está ocurriendo. Entonces yo abro el camino a que ese sistema prestacional pueda también operar dentro del sistema de seguros. ¿Cómo? Con contratación, con exclusiones, con las particularidades que correspondan al momento. Esto se puede decir hoy porque todavía no está sucediendo absolutamente nada. A 1 mes y medio no hay ninguna acción colaborativa, salvo que sean empresas que tienen todos los sombreros, como decimos siempre, ¿no? Que sabemos que el sector seguro, el sector financiero y el sector de salud tienen por lo menos 4, 5 o 6 empresas que tienen todos los sombreros. Entonces a ellos yo no les estoy dando ninguna novedad a ellos, ¿sí? Ellos saben lo que tienen que hacer y se pueden Pero sentar de Carlos, una cualquiera de pregunta los que te quiero lugares. hacer, una pregunta que te quiero. Esas empresas que tienen todos esos servicios, ¿los Sí. tienen incorporados o son servicios como independientes? Por ejemplo, No, lamentablemente, Jorge, creo que ahí podríamos ir a lo que es corporación en la Argentina. En la claro, Argentina no se trabaja ni como grupo ni como corporación. claro, Cada, cada grupo tiene departamentos estancos que le llama empresas y esas empresas tienen características separadas. son En el caso, unidad de negocios independientes. unidad de negocios se conforman como empresas, tienen reguladores diferentes, porque si yo tengo una RT, tengo... Mira, acá hay un ejemplo claro. Si tengo una RT, tengo 3 reguladores. La Superintendencia de Seguros, la Superintendencia de RT y la Superintendencia de Servicios de Salud. Porque el Claro, sistema de RT es un subsistema de la seguridad social, ¿sí? Pero las 5 o 6 empresas que yo menciono, además, 2 de ellas tienen banco, con lo cual también les podría caer la supervisión de la superintendencia de bancos, ¿no? De entidades financieras. claro, Entonces, pero nunca han unido los servicios, ni han tenido posiblemente la necesidad, por diferentes circunstancias, de tener que unir los servicios. Las grandes prepagas del país tienen compañía de seguro, pero no de ahora, de hace años que tienen compañía de seguro, sí, ¿sí? sí, Y algunos sindicatos tienen relación directa con compañías de seguro, son socios, tienen alianzas estratégicas. O sea claro. que estoy hablando
para quienes no tienen la participación, más que para quienes ya la tienen, que verán cómo la coordinan ahora de manera diferente, ¿sí? Pero, ¿qué quiero? Volviendo a la resolución 258/26, la resolución únicamente lo que hace es modificar un inciso del Reglamento General de la Actividad Aseguradora que dice que ahora usted puede contratar servicios prestacionales. ¿eh? Puede tener los propios o puede hacerlo a través de terceros, porque ya algunas compañías grandes ya tenían propios porque el sistema de RT obliga a tener servicios prestacionales propios de base, ¿sí? Entonces los podrían tener propios. Pero no hay nada más que eso. Después hay particularidades que estaría bueno aclararlas, que hay una confusión sobre el tema que dice que la compañía de seguro deberá garantizar la continuidad de los tratamientos, ¿sí? Y hay gente que ha interpretado como corresponde, porque como esto es un mensaje nada más, son títulos, ha interpretado que esa continuidad de tratamiento tiene relación con el PMO. No, no tiene absolutamente ninguna relación con el PMO. El tratamiento está relacionado con la intervención quirúrgica o el tiempo que tenga que estar internada esa persona posteriormente o alguna cuestión adicional, pero no parte de una atención primaria, parte de la relación con el paciente en la cobertura que le está dando la compañía. Yo a vos, Jorge, no te tengo que explicar lo que es eso porque lo sabés mucho mejor que yo. Y supuestamente entiendo que todos los médicos lo entienden de esa manera. Pero quiero hablar de seguro. Seguro significa eso. Seguro significa que yo hago una cobertura para cubrir una operación, una atención quirúrgica de tal forma, y eso es lo que cubro. No cubro ninguna otra cosa. Es más, si Claro. excluyo algo, lo excluyo ahí directamente desde el vamos, no agrego ni cambio absolutamente nada. ¿Sigue siendo indemnizatorio? Sí, sigue siendo indemnizatorio con la opción prestacional, pero de alguna manera hay una relación indemnizatoria, porque aún en una cuestión prestacional, yo le voy a pagar a la clínica, al sanatorio, a la institución que corresponda, porque el mismo paciente me va a decir que le pague directamente a ellos. Si el paciente me dice que le pague a él, él tendrá que facturarme por la indemnización Claro. que le tengo que dar y le pagaré a él. ¿Tiene que ser necesariamente para la intervención quirúrgica o lo que suceda? No, puede ser para gastos médicos accesorios, que no tienen absolutamente nada que ver con el momento de la intervención, ¿sí? O sea, si el paciente dice, bueno, yo la verdad pude lograr pagarme esto, me lo pagué, ya lo solucioné, me pide a mí, me dice, bueno, quiero que igual me liquiden estos gastos y pasaría a liquidar esos gastos para cualquier otro gasto que necesite el paciente y eso se llama, tiene una figura en el seguro que se llama gastos médicos y esa figura es directamente indemnizarlo por el dinero que me haya solicitado. ¿Sí? Hay una cuestión que está bueno aclarar que yo creo que tiene dos aspectos positivos fuertes. Para el paciente asegurado o quien tenga el inconveniente, después veremos cómo lo llamamos, yo le voy a llamar asegurado porque para nosotros es asegurado, ¿sí? Porque podrá tener otros nombres en el camino que esto se desarrolle, como recién hablabas de las sorpresas. Eh, para él creo que es positivo, ¿sí? Para el asegurado es positivo. ¿Por qué? Y bueno, porque sabemos que no tenemos estructura asociada a las cartillas o a los prestadores en todos lados. Sabemos que en algunos lados falta, esto ya Claro. se ha notado cuando se implementó el servicio de RT, entonces el asegurado podrá decir, bueno, cobro, por favor, indemnícenme, yo voy a pagarle a la clínica o el sanatorio o a quien eh, me realice la intervención, le pago yo directamente. O les digo quién es y ustedes me transfieren y le pagan directamente, ¿sí? O sea, por eso que la parte de esta prestacional es opcional, porque no tengo la obligación de tener a alguien en cartilla o como lo Claro. sabemos, como lo conocemos, sino que lo puedo pagar. Esto
para mí amplía las oportunidades, inclusive de médicos, de cirujanos, de quienes puedan dar esta prestación, porque no necesariamente tienen que estar en una cartilla. Ellos Claro. podrían igual estar atendiendo. O sea que para mí ahí hay una amplitud de directamente que beneficia a ambas partes y beneficia también a los médicos o clínicas o sanatorios que no estén dentro de una cartilla. ¿Sí? Carlos, Y, Carlos, y después, ahí un tengo, segundo, un segundo. Y sí, para los prestadores, que creo que es el origen también de todo esto, bueno, por supuesto les estoy ampliando el espectro de cantidad de pacientes que puedan llegar a tener a futuro, porque estoy sumando los que hoy contraten un seguro. Carlos, yo tengo que ahí, por favor, interrumpirte con todo respeto. Ha llegado un punto claro de explicación de cuál es la situación actual a partir de la nueva resolución. ¿Vos crees que con la cobertura de seguros de salud que era anterior a esta, o en los términos que era anterior o que sigue siendo anterior, porque como vos bien dijiste, es opcional, optativo, la cuestión de tener o no prestador no nos remite a una situación que podía seguir que estaba funcionando, pero que no tenía, ¿cómo puedo decir?, la adhesión del público, del beneficiario. Es eso lo que yo trato de entender, por qué motivo el Estado, Superintendencia de Seguros, le agrega la parte de prestacional. Quiero saber si se identifica alguna problemática especial para agregarle la parte prestacional. ¿Cuál es la Bueno, experiencia que vos viste no, en... la acabo de comentar, o sea, no, yo no estoy en las salas de reuniones del No, no, no. ministro como para saber por qué lo decidió, pero quiero suponer que lo que está haciendo el ministro cuando da la orden de ampliar esto hacia otro sector es ampliarle las oportunidades, entiendo primero, a la sociedad, al ciudadano argentino, y segundo, al prestador de servicios que hoy está teniendo bajas por la obligatoriedad de pasar por una obra social o por un sistema prepago que se está Pero ahí debo resintiendo cuando preguntarte, baja la cantidad de cápitas en relación de dependencias, se a qué resiente. ministro te referís? Al de Economía o al de Salud? No, no, al de salud, porque esta es una decisión que está relacionada al Ministerio de Salud, que le da esta posibilidad al de seguros, al área de seguros, a que utilicen este sistema, que hasta ahora estaba prohibido. Pero la decisión viene del Ministerio de Salud, no viene del lado de seguros. A Es mí una me... apertura. Quédate ahí que tenemos que ir al corte, Miguel. Ahí están viendo. Bueno, Así que me parece que es un tema interesante para seguir conversando en un ratito. Así que vamos al corte, Miguel, si te parece, y volvemos. ¿Cómo no? Vamos al corte y... Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos.
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entrá a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Continuamos con Políticas Públicas 2030 luego del corte, así que los dejo en compañía de Miguel, Jorge y Carlos. Bueno, Sí, Carlos. No, tomando lo que vos decías antes, Carlos, y tomando los subsectores, ¿no? Esto que es una decisión del Ministerio de Salud de ofrecer, digamos, al usuario alguna ventaja adicional, ¿no? Y tengamos en cuenta lo siguiente, digamos, el sector de la medicina prepaga, que tiene una cobertura, el sector de la seguridad social, que cada vez está más chico porque evidentemente ya sabemos cuál es la fuerza de trabajo, que tiene una cobertura de la obra social, y el sector público que no tiene ninguna cobertura. Entonces, voy a decir, bueno, hay parte del sector público que podría llegar a tener la ventaja de que si necesita alguna cosa de alta complejidad pudiera pagar un seguro. Bueno, esta sería una opción porque sería la cosa, el único elemento que podría tener la persona. Digamos, tomemos un cuentapropista que no tiene obra social y que trabaja, digamos, y tiene un trabajo como autónomo, pero no le alcanza para tener una prepaga y decide tener una cobertura de salud porque el resto se atiende en el hospital. El de la medicina prepaga, el de la medicina prepaga, que paga, digamos, una cantidad bastante onerosa, tendría que tener a su vez un acuerdo que complementara que si va a tomar un seguro, tendría que bajar, digamos, el costo de la prepaga para que no le incrementara aún más el gasto de bolsillo que tiene. ¿Y cómo ves esto vos? Bueno, yo creo que eso ya está sucediendo sin que yo lo solicite o salga la resolución 258. Yo tuve muchos planteamientos de gente que estaba en la medicina prepaga que decidió bajar su nivel de cobertura para pagar menos Claro, y comprar cobertura de temas de alto riesgo o temas de otro modelo en el sector asegurador. Sobre todo gente, inclusive hablo de gente que tiene poder adquisitivo, o sea, con lo cual no estoy con consultas que se han hecho y han tomado inclusive coberturas también de otro nivel. O sea, eso naturalmente para quien tenga la posibilidad de hacerlo, lo puede hacer. No era necesaria la resolución 258, sino que ya lo podían hacer porque esto estaba libre de hacerlo y yo me imagino que el sistema de la medicina prepaga lo habrá notado porque son gente que tiene un poder adquisitivo totalmente diferente, ¿sí? Después está, como bien decís, Jorge, la gente que no tiene ese poder adquisitivo y que no le alcanza tampoco para llegar a la medicina prepaga. Bueno, tomará básicamente el desafío es que las compañías de seguros puedan ofrecerle un producto con valores más bajos, que de hecho existen, ¿sí? Y que les permitan dar coberturas que no van a ser nunca las que están incluidas en el PMO, por lo menos eso no está claro. autorizado. Pues, o sea, como decías al inicio, Jorge, salvo que nos sorprendan dentro de una hora, hasta ahora no está autorizado eso, ¿sí? Para que no Claro. haya confusión. Con Y un entonces, PMO, que convengamos, Carlos, con un PMO que no tiene, digamos, una claridad en cuanto a las indicaciones, ¿no? Que es un poquito. correcto, correcto.
Correcto, correcto. Y entonces digo, eso hasta ahora no sucede, con lo cual podrán tomar una cobertura de seguros, como acabo de comentar, con cuestiones que tengan que ver con otro tipo de Prestaciones, servicios, con ¿sí? prestaciones de alta complejidad. Con prestaciones de alta complejidad, básicamente. Todavía ni siquiera existe una de medicamentos, que yo la estoy viendo, Claro. que creo que en algún momento te lo comenté, todavía no existe, pero también podría existir. Después otras consultas que tuve es si se podía tomar reaseguro. Bueno, en el grupo Medeos, lo he comentado muchas veces, que he ido con Miguel a hacer una especie de evangelización varias veces a diferentes sectores y que no nos dieron la importancia necesaria en ese momento, pero siempre se pudo tomar reaseguro y hoy también se podría tomar reaseguro porque eso no está prohibido, eso es libre y quien necesite tomar reaseguro para cubrir sus desvíos, ahora que pueden llegar a trabajar específicamente en el sector privado, donde el dinero es limitado, porque este es el punto del sector privado, ¿sí? Quien está en el sector público posiblemente hasta ahora no sentía que el dinero era limitado, porque el dinero llegaba igual, Claro. aún tarde, pero llegaba. El sector privado tiene el dinero limitado, tiene un tope. Entonces, si tiene un tope y tiene desvíos, tiene que buscar algún aliado de bajo costo, que podría ser el reaseguro, para cubrir esos desvíos. Si logramos entender En eso, ese caso sería el prestador, claro, exacto, o exacto. eventualmente el financiador también, Carlos. Sí, yo creo que sí, porque la verdad que las categorías a nosotros no nos afectan, sino quien tiene la necesidad puede tomar la cobertura, ¿sí? Además porque tiene que sacar parte de los recursos que recibe para liberarlos para poder pagar ese Claro. reseguro. Es una cuestión de comenzar a analizarla en estos tiempos que se nos vienen, donde hay un presidente de la nación, y esto es público, que dijo, esto va a ser así ahora, no consultó con nadie, por lo menos parece que no con el sector, y dijo, esto va por este camino. Quiero hacer una referencia de por qué va a suceder esto con los ministerios, que es muy importante tener en cuenta y que no ha sucedido con el sistema financiero. El sector asegurador, hasta que apareció el sistema de RT, era mucho más cercano al sector financiero que al sector de salud. Cuando apareció el sistema de RT en la década del 90, ahí se acercó más al sector salud y conoció en otro perfil a los prestadores de salud. Antes de eso tenía al INDER, que mucha gente no sabe lo que es, que era el reasegurador estatal. ¿Mm? Hasta 1992 el Estado tenía potestad sobre el sector asegurador y después directamente desapareció. El sector asegurador no tiene ninguna relación con el Estado desde 1992 para acá, ni aporte ni nada. Al contrario, no tenemos ni siquiera deducciones de impuestos a las ganancias para los seguros de vida, por eso que no crecen los seguros de vida. Es escasa, es casi nada. Pero hago punta en eso, porque el mercado fue libre siempre. Esto de regularnos ahora está basado en que el Estado tiene participación en algunos otros sectores o subsectores, entonces de alguna manera dice, bueno, ahora ustedes se van a dedicar a esto. Pero yo, por ejemplo, no puedo otorgar préstamos. No de regular el sistema financiero. Yo no puedo dar préstamos, no puedo armar fideicomisos, no puedo hacer warrants, no puedo hacer nada de eso. Mi objeto es vender seguros y únicamente seguros y en todo caso reaseguro. Tampoco puedo vender servicios de salud. No tengo autorización para vender servicios de salud. Tengo autorización para vender seguros y planes de seguros autorizados por superintendencia. No quiero que termine el programa antes de aclarar esto. Alguno puede haber escuchado el discurso del presidente hace 2 semanas. El presidente dijo, bueno, ahora el sector asegurador puede hacer los planes que quiera y sin aprobación previa por la Superintendencia de Seguros. Aclaro, estaba hablando de seguros, no estaba hablando de la Superintendencia de Servicios de Salud ni de la Claro. Superintendencia de Servicios Financieros. No pensar que porque dijo eso yo voy a poder mañana implementar un plan que compita con el sistema prepago. Eso no lo puedo hacer. De última forma, si vos haces un seguro de ese tipo, casi es igual a una medicina prepaga, porque vos lo que estás pagando es un fee Claro, por un riesgo que cuando lo tengas te lo van a dar. Te lo darán en plata, te lo darán en prestaciones, para el caso lo mismo.
Sí, lo que pasa es que creo que vamos en un camino de desregulación en muchos aspectos que quedará para ver el día de mañana, o podrá ser mañana, o podrá ser esta tarde, pero en definitiva sabemos que el camino este del cambio parece no tener marcha atrás, es un tren que ya salió de la estación, y, y en esto hay que pensar bien cómo se va combinando con los diferentes sectores. ¿Sí? Hay un anteproyecto modificando servicios financieros de todo tipo que todavía no entró al Congreso. Este proyecto que anunció el presidente hace 2 semanas tampoco entró al Congreso todavía, con lo cual, bueno, puede ser que todavía le hagan algunos cambios. Pero hoy por hoy lo único que tenemos es lo que menciono, un sector asegurador que sigue siendo el mismo que era antes de lo prestacional y la opción de poder hacer prestacional. Claro, y digamos, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista del financiador? ¿El financiador que debería tomar? ¿Un reaseguro o el prestador que tiene? Porque acá el problema, como vos bien decís, hay financiadores que a su vez son prestadores, con lo cual yo le decía a Miguel, si nosotros hiciéramos una evaluación numérica de cuál es el salario del equipo de salud cuando el prestador pertenece al mismo financiador y cuando es independiente, ¿no? Y Claro. uno dice, bueno, ¿será exactamente igual? O en este caso particular, como el financiador es el dueño del prestador, eso genera algunas cosas diferentes en cuanto a los honorarios. Digo porque si algo se ha deteriorado, en principio siempre, como nosotros decimos, el salame del sándwich es el paciente, ¿no? No el jamón, sino el salame. Eh, y después ahora se agregó el equipo de salud. Ahora hay dos salames, picado fino y picado grueso, digamos, ¿no? El equipo de salud y siempre está el tema de que no alcanza, ahí no llega el sistema de salud. Ahí el sistema de salud queda en el prestador, digamos, y el prestador empieza, digamos, primero a limitar la cantidad de prestaciones y segundo a disminuir el tema de los honorarios o de los salarios. A mí no me Entonces, cabe duda que si ampliamos la torta, Jorge, a nivel privado y donde el médico, hablando del médico, que me estás hablando del médico y sus auxiliares, puedan recibir una forma diferente de administración, no tan monopólica, es lo más probable claro, que termine ganando, ¿sí? Que termine ganando. Hay que ver que el dinero más caro que uno tiene es el dinero que tiene en el bolsillo, ¿sí? claro. Entonces, ese cuesta y ese lo restrinjo como financiador. Si soy financiador, ese lo restrinjo porque es el que tengo. Pero si tengo la oportunidad de trasladarle el riesgo a otro, que eso lo conoces Claro. bien, y bajar ese costo, lo más probable es que todos terminemos ganando o A mí me, ganemos mejor. a mí me queda claro lo que vos decís con respecto al honorario y al salario, ¿no? Al salario de los profesionales. Yo creo que ahí tenés una posibilidad de discutir, que también es otra cosa. ¿Cómo se va a discutir el valor del honorario? Tomemos el honorario porque si es una empresa prepaga y ustedes van a hacer una prestación, lo más probable es que sea pago por horario, será un fee por service. Correcto, correcto. Entonces vos decís, ¿cómo se va a regular el monto? ¿Se va a regular porque más o menos es lo que se paga? ¿Porque es lo que el profesional me está pidiendo? Me parece que es difícil. Mira, ayer charlábamos con unos amigos acá y decíamos que cuando uno va a las provincias a dar una charla y qué sé yo, y vos empezás a hablar con los profesionales de la provincia, no, acá la situación está complicada, la verdad que... Dice, y después cuando te van a llevar a algún lado, porque te van a buscar al aeropuerto, te reciben y tienen una 4x4. ¿Qué quiere decir esto? No estoy en contra de que tengan 4x4, me parece bárbaro, sino que el poder adquisitivo es diferente, y yo creo que es diferente porque en las provincias, en las jurisdicciones, el honorario se discute muchas veces a través de los colegios. Y el colegio es una fuente de homogeneización de honorarios, ¿no? De homologación de honorarios. El colegio digamos, de alguna manera te defiende del tema de los altibajos honorarios, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, que no hay ningún tipo de estructura intermedia, el honorario se pauta habitualmente por lo que te paga el prestador, ni siquiera vos podés ir a discutir el honorario. Digo yo, Claro. cuando tú ves esto así, este desorden, me parece que es difícil pensar que si vos sos una empresa de seguro y tenés que convocar a un prestador, ¿cómo vas a definir el salario? ¿Cómo se define, o el honorario, perdón? Nosotros siempre creemos que el honorario debería ser
debe estar relacionado con el salario. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo pensamos nosotros que debería ser un salario médico, un salario de un profesional? Sí, Tendría que la hora hombre de un médico, como es en cualquier correcto. otro profesional. ¿Y cómo se debería armar? Se debe armar en base a la formación profesional, a la cantidad de revalidaciones que tienes. Y no es lo mismo que vos tengas 10, 2 revalidaciones, que tengas 4, que tengas 5, porque se supone que si vos hiciste 5 revalidaciones tenés una formación muchísimo mejor y no te pueden pagar el mismo honorario por la misma prestación. Aparte de eso, tendría que tener un lucro cesante para tener una cantidad de días para tu formación profesional y aparte quizás el tercer pagador te debería facilitar algo para que vos puedas estar actualizado. A eso agregarle el trabajo insalubre, la tarea riesgosa, bueno, todas esas cosas que uno tiene que tener en cuenta. En base a eso, vos sacás un honorario del profesional, mejor dicho, un salario del profesional, y el honorario debería ser similar al salario. O sea que Ujú. cuando vos vas a pagar un honorario, no es lo mismo que pagáis un honorario a un tipo que tiene 5 revalidaciones que un tipo que tiene 2. Correcto, Son cosas que nunca se hablaron y que claro, en realidad nunca se defendieron porque siempre la defensa del salario es la paritaria. Y la claro, paritaria mantiene pobre. ¿Cómo ves, correcto. cómo ves eso del sector? Vos, empresa de seguro, decís, bueno, yo voy a hacer un fee for service y voy a llamar y a tener mi cartilla de gente a la cual, ¿cómo se hace eso? Bueno, esto todavía es algo que estamos para ver. Si nosotros lo vemos del lado que ya hacemos esto con otros profesionales, te diría que los profesionales ganan mejor que cualquier otro, porque nosotros contratamos auditores, contratamos abogados externos, contratamos una cantidad de servicios aparte del lado del seguro que ganan muy bien para el servicio que dan, y estamos acostumbrados a negociar esto. Esto es lo que yo creo que está todavía por verse, porque es un Claro, sector que no conocemos. Ahora, el médico tendrá que mostrarme, como vos decís, tendrá que mostrarme todo esto y lo calificaremos de esa manera que debe ser la correcta. Eh, Esto de los honorarios y los nomencladores es algo que en la Argentina ha afectado mucho las profesiones, ¿sí? Ha claro, afectado mucho las profesiones y muchos han mantenido el silencio sobre ese tema. Y después en otros casos es desastroso, como el caso de los peritos de la justicia, ¿no? Que enfocan el peritaje, muchos lamentablemente, en relación a sus ingresos, ¿sí? claro. O sea, tenemos muchas cosas que discutir en este ámbito desde regulación que no las sabemos hacer en todos los casos o para todas las profesiones porque no las hemos tenido nunca que practicar. O sea, Claro. tenemos muchos años, tenemos décadas sin esto, ¿no? Sí, yo Carlos, a propósito de lo que estás diciendo, eh, comparando el mercado asegurador existente, yo digo existente antes de esta resolución que estamos analizando, eh, ¿podrías en un breve comentario hacer una comparación entre el aseguramiento de las diversas profesiones, si en salud hay un área de riesgo mayor que la compañía de seguro ya está contemplando cuando hacía el seguro y ahora con la parte prestacional? O sea, tenemos profesiones perdón, o actividades con mayor riesgo que exige una, esto que yo estoy tratando de decir hace rato, que es el diálogo de un Estado más dialogando más las superintendencias para acotar, si se quiere, el riesgo, pero también propender a la calidad, a la cobertura. A ver si te entendí. ¿Te referís a riesgo de lo que yo tengo que asegurar? Sí, O... Bueno, la verdad que si nos metemos en salud, yo tengo especificada la cobertura que doy y la suma asegurada que asumo. No tengo ninguna otra cuestión en el medio, salvo las exclusiones que tenga que tener la póliza. Si yo lo comparo con el accidente de trabajo, como estoy hablando de un accidente, ahí analizo la profesión o el tipo de trabajador en el lugar de riesgo que trabaja y es diferente, ¿sí? Pero si no, no tengo otras diferencias. No es podemos un... compararlo, por ejemplo, con asegurar a un contador o a un auditor o un... Y sí, si el contador tiene un problema de salud y tiene
yo no soy médico, por ahí me equivoco en esto, pero qué sé yo, tiene una situación para una operación cardiovascular, bueno, será un contador, será un ingeniero, será lo mismo, para la atención médica entiendo que es lo mismo. Yo lo que voy a hacer es fijar una suma asegurada e indemnizarlo con esa suma asegurada, que es la que le corresponde dentro del límite de los contratos. No, no voy a mirar por tipo de profesión ni lo que se haya hecho, si el hombre estaba descuidado en su salud. La verdad que eso no es un tema que tenga que catalogar la compañía de seguros, ¿sí? Correcto, correcto. Después Pero eso, veremos a futuro en el contrato, pero en el contrato eso no va a figurar. Si el hombre entró sano y no tenía ese tipo de problemas y tenemos que cubrirlo, lo vamos a cubrir y pagarlos. Hoy hay modalidades, les cuento, que recién se han implementado en la Argentina, que se implementan en el mundo, que se llaman seguros paramétricos, ¿sí? Que es casi un rompepaga. O sea, si yo dije que cubría 100, a partir de 101 se disparó y pago los 100. Esto por ahí lo podemos hablar con más detenimiento en el futuro cuando esto vaya avanzando, pero, pero la realidad del seguro es totalmente otra. A mí no me cambia la profesión que tenga. Carlos, ¿y ya hay, digamos, alguna pequeña, digamos, experiencia en este tema de gente que contrate seguros para determinadas cosas en algún sector? Tampoco Sí, me, son me queda muy claro, poquitas. Carlos, tampoco me queda Son- claro, Carlos, qué pasa con la seguridad social, ¿no? Porque si vos tenés una obra social, ¿para qué necesitarías vos tener un seguro aparte? Sí, Quizás, no, no, bueno, cuidado que hay un cambio cultural enorme que tiene que suceder, que creo que se habla y se piensa porque hay deterioros en otros sectores. Es casi similar a tener un banco o una billetera virtual. O sea, la billetera claro, virtual me facilita cosas que no me da el banco y bueno, y voy ahí. Creo que nos está pasando con sus diferencias algo parecido, ¿no? O sea, la persona que bajó su categoría en la prepaga para no pagar tanto dinero y paga por otro lado otros servicios, es porque está buscando una solución a cosas que le interesan dentro de lo que es su presupuesto, ¿no? Después estará el que no tiene nada o el que tiene poco, que lo que le den será suficiente en esta etapa, ¿no? Es como el que va al hospital público. O sea, hay cosas que nosotros no las vamos a cambiar, ni creo que haya interés en cambiarlas. Es complementario, un poco como dice el título de esta charla de hoy. ¿Es positivo? Sí, porque es positivo por lo menos para dos de las y partes, tenés una ¿sí? opción, claro, Es una opción, claro. Después habrá detalles en el medio que tendremos que convivir con eso e ir viendo cómo se desarrollan. claro. ¿Mm? ¿Y vos cómo ves el tema de la seguridad social, digamos? La gente que está en la seguridad social, ¿cuál sería la ventaja o para qué le serviría tener un seguro? Bueno, el seguro de salud como tal tiene muchas figuras. Una puede ser para que uno se atienda en un lugar específico por una operación, como hablamos, esa situación de alta complejidad, o para que cubra gastos, gastos que no necesariamente son la intervención que se tenga que hacer. ¿Sí? Lo comento rapidito, un caso en Brasil es muy conocido esto, sobre todo en las favelas, que mucha gente contrata seguros muy baratos de salud, hasta por $1 o $2 mensuales, que la gente lo utiliza para trasladarse al hospital Ah, público mira, no para atenderse, sino para trasladarse al hospital, porque la necesidad que tiene de la utilización de ese dinero es el traslado, no la atención médica. La atención médica se la va a cubrir el hospital público, ¿sí? mira. Claro, digamos, me imagino que con el medicamento pasaría algo parecido. Yo creo que el impacto del medicamento cada vez es más importante porque, digamos, el gasto de bolsillo cada vez aumenta más, ¿no? Porque como, Claro, digamos, no hay ningún tipo de regulación con respecto al precio del medicamento, el precio del medicamento queda al referéndum de lo que decide quien lo vende. Y claro, me claro. parece que esto va a ser un tema cada vez mayor y que quizás esta podría ser para la gente, incluso en la seguridad social, que uno tenga como un seguro para que te cubra un poco más del gasto del medicamento. ¿Eso es posible? Es posible, por eso digo, todavía cuando se habla en la resolución de que se pueden generar nuevos productos, ese sería uno, ¿sí? En el que pueda elaborar un producto que cubra gastos médicos, que serían gastos para medicamentos. Claro, a mí me parece que lo que estaría bueno para la población es tener como no siempre digo que cuando vos tenés que hacer alguna cosa tenés que tener el glosario, ¿no?
El glosario es qué significa la palabra para cada uno. Claro. Entonces, tener un glosario que cuando vos decís, bueno, ¿qué significa el seguro de qué? El seguro de esto, seguro de aquello, seguro de aquello, para que uno pueda empezar a tener un lenguaje común. Si nosotros no tenemos un lenguaje, ¿qué es lo que nos pasa muchas veces, ¿no? Esto es lo que dice siempre Borges, que el lenguaje es una memoria compartida, porque vos tenés que compartir la palabra, la palabra tiene que tener, viste que en la palabra siempre se habla del significante y el significante es cómo suena y el significado es cómo esa cosa que suena, qué significa, ¿no? ¿Cuántos significados tiene? Y a mí me parece que esto es lo que nos falta. Estamos hablando de cosas que incluso ni siquiera el lenguaje es el mismo para todos. ¿Vos qué opinás? Correcto, Tenemos que ir, correcto. tenemos que ir Coincido cerrando, totalmente. Carlos, en la peregrinación que tuvimos durante muchos años y fuimos escuchados o no, en la mayoría de los casos, creo que con cierto nivel de rechazo. Creo, Carlos, que esto es un tema que por eso recurrimos a vos, que creemos que es un avance, se ha creado una expectativa positiva, creo que puede ir como complemento, o como convivencia con el sistema de salud, pero creo que puede ser positivo por las exigencias, y con esto te pido el cierre, que tiene hoy el mercado asegurador respecto o comparativamente con las empresas de salud. Listo, para mí creo que sí, yo no me cabe ninguna duda. Lo que sí tenemos que decir, Miguel, y aclarar que nosotros no sabíamos que iba a venir Milei. No teníamos idea hace 12 años. Exacto. Bueno, tenemos que ir, Miguel, Carlos, muchas gracias, ya nos están cerrando, así que gracias. Hasta luego. Seguiremos conversando Buenas a ver si podemos armar el glosario. Buenas tardes. Gracias a todos. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,